lo que significa Isaías 6:8. Pero, ¿cuándo escuchó él la voz del Señor? ¿Antes o después? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Por nosotros. Mira qué interesante. Hay una corriente ahí que se anda moviendo de que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús y que eso de que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que eso no es que no es una doctrina bíblica, que no sé qué y que no sé cuánto, y una serie de cosas mencionándolo. Pero aquí, si usted se fija, él está hablando en plural o singular. ¿Ah? Ajá. Está diciendo: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quiénes estaban allí presentes cuando el Padre está haciendo ese llamado? Mira qué interesante. ¿Quiénes estaban allí? Desde el principio de la creación, desde el principio cuando Dios comienza a ordenar la tierra, porque la tierra ya existía, pero el Padre, dice el libro de Isaías, que Dios la hizo y la compuso. Según algunos historiadores e investigadores dicen que entre Génesis 1:1 y 1:2 hay una gran diferencia, porque dice Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Dios crea algo desordenado? ¿Dios crea algo imperfecto, descompuesto? No, todo lo que Dios creó, dice la Biblia, es bueno. Todo lo que Dios creó es perfecto. Todo lo que Dios creó es único, original. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Pero cuando Él creó al hombre, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, no dijo: haré al hombre a mi imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, aquí no está hablando solo el Padre, está directamente siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque todavía el Espíritu Santo no había sido enviado a la tierra. En el antiguo pacto el Espíritu Santo no moraba aquí en la tierra, todavía no. Hasta que Jesús se fue, es que dice la Escritura que Jesucristo dijo: yo me voy, pero no los dejo solos. Le enviaré un consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará, y Él os guiará a toda verdad. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces estamos viendo siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo, pero tienen diferentes manifestaciones y diferentes funciones. Nosotros los seres humanos también somos tripartitos. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Usted tiene espíritu, alma y cuerpo. Y la Biblia establece qué es lo que sucede con el espíritu, qué sucede con el alma y qué sucede con el cuerpo. Hay una regla establecida de parte de Dios: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. El cuerpo, ¿no? El cuerpo, la carne, la materia, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Hay gente que va a tener problemas serios con lo que queman los cuerpos, con aquellos que piden que le quemen el cuerpo y que lo tiren en el mar y que lo siembren en una palmera para que esa palmera lo recuerden. Porque la Biblia establece, es una orden de Dios: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. No habla de ceniza, dice: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Entonces, el cuerpo va a volver a la tierra. El espíritu, dice Eclesiastés, vuelve a Dios que lo dio. Es el aliento de vida, es el soplo de Dios. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero el alma va a ir al lugar
que la persona decidió en vida. El alma va a ir al lugar que la persona decidió en vida, sea al paraíso o sea al infierno. Cada quien va a decidir a dónde va a ir a parar, a dónde va a ir a pasar. Todavía no la eternidad, porque luego que Jesucristo venga y haya el juicio, o sea, hayan galardones y haya juicio, la iglesia va a ser galardonada, pero los seres que están en el infierno van a ser enjuiciados para ser lanzados al lago de fuego. Allí sí ya es la eternidad. Pero nosotros también tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Y cuántas personas ven cuando nos ven a nosotros? Una. Pero allí hay espíritu, alma y cuerpo. Y la Biblia nos manda a que tiene que ser santificado el espíritu, el alma y el cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces su espíritu se tiene que purificar, su alma se tiene que purificar, su cuerpo se tiene que purificar. O sea, su carne, usted tiene que tener cuidado de no alimentarla, porque el que siembra para la carne, dice la Biblia, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Entonces, debemos de tener mucho cuidado cómo nosotros empleamos o usamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De dónde sacaron? Y póngale mente a esto, porque a lo mejor usted lo ha visto cientos de veces o miles de veces. ¿De dónde sacaron que para leer la Biblia y leo la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de dónde sacaron eso? La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde sacaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y que por cierto tiene que revisar que esa es una cruz invertida. Una cruz invertida. ¿De dónde sacaron? ¿Cuándo fue que Jesucristo dijo que íbamos a decir nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuándo? En el bautismo. Es el único momento donde Jesucristo ordena o autoriza que nosotros digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Incluso hay gente que dice: oramos por él y declaramos la sanidad, declaramos el milagro en esta persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es así. No es así. Porque estamos alterando un principio que Dios establece. Por ejemplo, hay comandos que funcionan con la voz. Funcionan con la voz. Y si le habla a otra persona o le dice otra palabra que no es, ¿será que se abrirá esa puerta? ¿Será que funcionará ese auto? Por ejemplo, los Mercedes, no. Mercedes, abre la puerta. Mercedes, tráeme agua. Si no están los comandos adecuados, pero la gente se vive inventando cada cosa. Y la Biblia no habla que incluso no hay una religiosidad de que cuando se va a leer la Biblia todo mundo tiene que estar de pie. ¿Quién dice? Jesucristo, incluso, ustedes deberían de comprarme una silla a mí, si no me la voy a comprar con ofrenda. Pero Jesucristo enseñaba sentado. La mayoría de veces que Jesucristo estaba predicando o enseñando, Jesús estaba sentado. Pero nos han enseñado que tiene que ser de pie y le llaman reverencia al estar de pie leyendo la palabra. No, usted puede estar de pie o puede estar sentado, puede estar acostado, pero si no tiene respeto o temor a la palabra, de nada le sirve que esté acostado, sentado o reventado. Pero vamos a este punto, mis amados. Quería aclararle eso para que dejemos la religiosidad y cuando vamos a leer es en el nombre de Jesús. O sea, usted lee y usted no necesita, o sea, eso es algo que si usted le pide base o fundamento, dígame en qué parte de la Biblia o quién fue el que inventó que para leer la Biblia hay que leerla en el nombre del Padre, del Hijo. ¿Usted está bautizando la Biblia?
Ahora, cuando estamos orando por un enfermo, porque yo he escuchado personas que dicen, y te declaro sana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es un bautismo. La única ocasión en la que Jesucristo dijo que íbamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era en el bautismo, porque es allí donde usted recibe el sello de Dios, la confirmación del Espíritu Santo a través del bautismo, ¿no? El sello de Dios. Cuando oramos por los enfermos, cuando echamos fuera demonios, ¿vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. A los que creen en mí, estas señales los seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Pero tenemos que darnos cuenta de algo, y quiero que nos quede claro, es que el Padre sí es un Dios trino. Y hay gente que incluso, conozco yo a un apóstol aquí en Estelí, ya él ya partió con el Señor, que una hermana le dijo: yo me quiero congregar en esta iglesia, pero yo quiero que cuando usted me bautice, le quiero poner de condición que me bautice en el nombre de Jesús. Si no, no me bautizo. Entonces le dijo él: bueno, le dice, de todas maneras al final está bien. ¿Sabe usted por qué? ¿O quién? ¿O quiénes son los únicos que se tienen que bautizar en el nombre de Jesús? Solamente los judíos. ¿Pero por qué los judíos tienen que bautizarse en el nombre de Jesús? Y todas las naciones bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los judíos fueron los que rechazaron a Jesús y no lo reconocieron como el Mesías. Entonces por eso ellos creen en el Padre, creen en el Espíritu Santo, pero a Jesucristo lo siguen esperando. Entonces ellos, cuando les decían que tenían que ser bautizados en el nombre de Jesús, es porque ellos estaban reconociendo la autoridad, el señorío y el gobierno de Jesús. Pero nosotros reconocemos la autoridad, el señorío y el gobierno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, yo reconozco el señorío y el gobierno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esas supuestas reverencias y empezar a hacer monotonía. Incluso hay gente que incluso te dice que tú tienes que orar solamente de rodillas para que Dios te escuche más. Pero puede estar de rodillas, acostado, sentado, caminando, postrado. Pero si su corazón no está humillado delante del Señor, de nada sirve la posición en la que usted se ponga. Porque hay gente que se arrodilla y usted ya la silla llena de baba. Se duerme. Se arrodilla a la orilla de la cama y la cama queda saliviada. ¿Por qué? Porque no hay verdadera reverencia. Entonces, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo muchas veces nos dan sus manifestaciones. Muestra la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Incluso el mismo Apocalipsis termina con la Trinidad diciendo: el que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que es y el que ha de venir. Está hablando del que era por toda la eternidad el Padre, el que es Jesucristo, el Espíritu Santo, el que ha de venir. Porque ¿quién cree usted que es el que va a levantar a la iglesia del polvo de la tierra? El mismo que resucitó a Jesucristo entre los muertos es el mismo que también nos resucitará a nosotros. Le voy a dar otra oportunidad porque parece que usted quiere quedar en la gran tribulación con el anticristo. A ver, el mismo que resucitó a Jesucristo entre los muertos es el mismo que nos va a resucitar a nosotros. Entonces, mis amados, cuando Isaías ve esta visión, yo quiero que observe esto. Y mire, el Padre, el Hijo, tienen su función. Sin embargo, Jesucristo mencionó algo muy delicado y él dijo: pueden hablar mal contra el Padre, ¿no? Pueden blasfemar contra mí. Pero dijo él: el que blasfeme contra el Espíritu Santo,
no le será perdonado ni en este siglo, ni en el siglo venidero. El que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Sabe usted cuántas personas blasfeman contra el Espíritu Santo y ni cuenta se dan? ¿Sabe usted? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Jesucristo lo menciona porque es lo sagrado de Dios, es una persona. El Espíritu Santo es sensible, se puede enojar, puede reír, puede llorar, se puede alegrar, se puede entristecer también. Entonces, pero el Espíritu Santo es el que está aquí bregando con la iglesia y es el Espíritu Santo el que nos embiste de ese poder. Pero hay algo que nosotros tenemos que saber. A ver, en el libro de Isaías capítulo 6, vea lo que dice. Miren, los días jueves, si usted tiene preguntas, la puede hacer con toda confianza. Oye, capítulo 6, dice el verso 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus pantalones llenaban el templo, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¿Cuántas alas tenían los serafines? 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Vean lo que es la santidad de Dios, iglesia, en el nombre de Jesús, que usted entienda esto que le quiero transmitir de parte de Dios. Observe esto. Por encima de él habían serafines que tenían 6 alas. Dios está en luz, dice la Biblia, inaccesible. Por eso a Dios nadie lo puede ver, porque dice la Escritura que el que mire a Dios muere inmediatamente. Número 1, porque su gloria, el sol es tinieblas ante la gloria de Dios. Número 2, porque Dios es santo, santo, santo. El mismo nivel de pureza tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Dios es santo, santo, santo. ¿Cómo es Dios? Y los serafines, dice que volaban. Y mire la ternura, la pureza, la santidad del Padre, que dice que los serafines, siendo seres creados exclusivamente para adorar a Dios, ellos no pueden pisar el terreno donde está el Padre, donde está Dios sentado en su trono. Y le pregunto, los seres que están con Dios, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ¿tienen pecado? No, son puros también, son santos también. Y el Padre es adorado. Pero mire qué maravilloso esto, que donde está el Padre ellos no pueden pisar. Por eso es que cuando Moisés se acercó y el Padre estaba allí hablándole, le dice a Moisés: quita tu calzado, quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás, tierra santa es. ¿Por qué era santo ese territorio allí? ¿Porque ya había un altar o porque el Padre estaba presente? Porque el Padre estaba presente. Entonces le dice a Moisés: Moisés, aquí estoy yo, y donde yo estoy, mi nombre tiene que ser honrado. Donde yo estoy, mi nombre tiene que ser santificado. Donde yo estoy, mi nombre tiene que ser respetado. Donde yo estoy presente. Entonces los serafines, Dios es tan santo que ellos no pueden poner, imagínense qué maravilloso, sus pies, y ellos no han pecado, pero no pueden poner sus pies porque Dios es tan santo que lo inerte y lo muerto se estremece ante él. Se estremece ante la santidad de Dios. Y vea qué maravilloso. Dice que ellos no podían, ¿no?, poner sus pies, y ellos tenían que estar volando, continuamente volando. Claro, en el cielo no hay cansancio. No es que ellos lleguen un momento que se cansaron de volar y bueno, ya, Padre, ¿podemos descansar un rato? No. Allá no hay cansancio. Por eso dice Isaías 40:31, que dice: los que esperan en Jehová
tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Allá no va a haber impureza, no va a haber imperfección. Entonces, ojo y oído. Y con dos cubrían sus rostros. O sea, mire la gloria de Dios, que ellos tenían que cubrirse por el resplandor de su gloria. O sea, cuando el Padre se hace presente, la tierra tiembla ante su santidad. Y la gente por ahí, no que se me apareció, no que es, por favor, a cualquier borracho, fumador, parrandero y jugador, que se me apareció en la pared, que se me apareció en el árbol, por favor. Dice el profeta, o el apóstol Juan, cuando le vi caí como muerto. Cuando le vi caí como muerto, o sea, cuando él lo vio. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces desde el púlpito mentimos y decimos, aquí está la gloria de Dios moviéndose? Hay una gloria de Dios. Mentira. Si hay gloria de Dios, el montón de los que vienen viendo pornografía, mentirosos, que tienen odio, que tienen resentimiento, caerían muertos y nos tocaría ir a comprar ataúd por montón. Aquellos que creen que engañan al esposo, a la esposa, que creen que engañan a la mamá, al papa, que creen que engañan al hijo, al jefe, caerían muertos cuando la gloria de Dios. Debemos de tener mucho cuidado cuando decimos, Señor, manifiesta tu gloria. Aquí está la gloria de Dios. Cuidado. De hermana Gloria tal vez, pero la gloria de Dios. Porque Dios es santo, santo, santo. Dios es santo. Y mire qué maravilloso. O sea, ellos no se atreven a poner sus pies. Y vea lo que dice el verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena. No, solo aquí, hermanos, solo aquí está lleno de la gloria de Dios. Allá en la última banca no. Allá en el atrio de la iglesia no. Toda la tierra. Y hay gente que dice, ay no, yo no me atrevo a pararme allí porque ando mal con el Señor. Si Dios lo quiere mandar al otro patio, ahí en la última banca lo puede mandar. Allá afuera lo puede mandar. Allá en el trabajo, en donde sea, la tierra. Bueno, yo no sé cómo dice en su Biblia, pero dice que los serafines decían, toda la tierra está llena de su gloria. Allí en su baño está la gloria. Allí en su cuarto está la gloria de Dios. Allí en su oficina, allí en su trabajo, allí en el supermercado, allá donde usted se encierra y cree que nadie lo está viendo, allí está la gloria de Dios y lo puede sorprender. En mi casa es prohibido que las puertas estén enllavadas. Y yo puedo entrar al cuarto de Samuel a la hora que yo quiera, al cuarto de Isaac y al de la pastora ni se diga. Pero mis amados, ¿dónde está la gloria de Dios? Es que yo no me siento bien, por eso no voy a la iglesia. Allí donde anda, mi hija, mi hijo, lo pueden sorprender la gloria. Sí, porque hay gente que eso dice. No, es que yo no voy a la iglesia porque no me siento bien. Cuando yo me sienta bien, voy a ir a la iglesia. Cuidado y lo dejan sentado. Cuando yo me sienta bien, voy a ir a la iglesia. No, no es necesariamente. Le pregunto, cuando Ananías y Zafira murieron en el templo,
¿Murieron en el púlpito? ¿Murieron en el altar? ¿O murieron en la puerta de la iglesia? ¿Dónde murieron? No estaban en el altar. Porque hay gente que tiene el concepto que lo santo es aquí. Quiero dar un testimonio, pero desde aquí, no me atrevo, allí no. Por eso, ¿se han fijado que nosotros no hacemos altares aquí? En los templos de Ministerio de Fuego no hay altar, porque usted es un altar, yo soy un altar, su corazón es un altar. ¿Por qué? Porque usted va a ver gente que el culto es a las 5:30 el domingo, el culto el jueves es a las 6 de la tarde y llegan a las 6:40 y pasan directo a los ladrillos esos que están apilados a orar. No que empiece la santidad por llegar a la hora que es. Porque ellos creen que es que ahí es sagrado. Yo no sé cómo se atreven a pararse allí en pecado. No, todo donde usted está es sagrado. Y el Padre ha tenido misericordia de usted y de mí. Porque a veces hemos venido a la iglesia odiando, envidiando, molestos con alguien, haciendo algo incorrecto. Pero su misericordia está. Pero me gustó algo que decía Ángel un día de esto en Hombres de Reino. La Biblia dice que para siempre es su misericordia. No dice que su misericordia es eterna. Llega un momento que Dios dice: hasta aquí nomás, demasiado te has burlado de mí. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra, dice la Escritura, para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, pero el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero decimos, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros mencionamos a Dios? Y muchos de nosotros decimos: santo, santo, santo. Conozco personas que tienen el santo en la boca cada rato. Se cayó, santo. Subió el azúcar, santo. Subió el queso, santo. Vino mi mamá, santo. Vino la suegra, el Señor reprende. No sé, las suegras son buenas. Amados, ¿cómo es Dios? Escuche, porque esto está bueno. Espero que esté siendo bendecido. Y mire, ellos dijeron toda la tierra. ¿A dónde está la gloria de Dios? Toda la tierra está llena de su gloria. O sea que debemos de quitarnos ese concepto de que la santidad de Dios solo está aquí en el púlpito, o solo está en el altar, o que la santidad de Dios solo está en la iglesia. Ahí en su cuarto puede descender la gloria de Dios. En su baño. Conozco de un matrimonio que, teniendo relaciones, los dos fueron bautizados por el Espíritu Santo y comenzaron a profetizarse el uno al otro. Yo no sé cuál es el problema con que María haya tenido más hijos, si era su esposo, era su marido. Y la Biblia dice que eso es un deleite. Sara dijo: volveré a tener deleite, dijo la viejita. Porque la relación sexual dentro del matrimonio es sagrada, es pura, no tiene ningún pecado la relación sexual dentro del matrimonio. Pero el asunto es ese matrimonio fue bautizado y ¿saben? Se quedaron sorprendidos, porque no crea que estaba ella con pijama y él estaba con... Y mire, nos han programado como robots que la vestimenta tiene que ver con la santidad. ¿Cuántas mujeres falda larga y con la blusa hasta aquí tapándose los chupados? Nos han programado.
Pero yo no sé su Biblia, pero la Biblia dice, Adán y Eva eran un matrimonio, eran pareja. Pero dice la Biblia que los dos andaban ¿cómo? Desnudos. Y Jehová se paseaba. ¿Qué hay, Adán? ¿Cómo se llaman eso? Eso se llaman tigres. A eso les puse perro, papá. ¿Y por qué? Porque los miré ladrando. Esos se llaman así, así. Y Dios, tapate Eva, tapate Adán. ¿Qué? Pero la santidad de Dios, claro, ahora no diga, pues sí, voy a seguir viniendo con blusitas hasta aquí. Pues sí, voy a seguir viniendo enseñando el ombligo. Pues voy a seguir viniendo con chorritos chingos. Su abuela. La Biblia dice que hay de aquel que sirva de tropiezo. Lo que le quiero decir es que la santidad no tiene nada que ver. Claro, su esposo la puede ver a usted y su esposa lo puede ver a usted con esa panza de Homero y no hay problema. Pero en la calle no. Entonces, su esposa, ¿verdad? Y Dios conoce la motivación. ¿Cuál es la motivación que hay? El por qué la vestimenta, el por qué ese asunto. Pero yo quiero que observe algo. ¿Queda claro que la gloria de Dios está en todo lugar? Mire, creo que es Juan Carlos Alvarado, que dice él que que él no quería nada con Dios. Y estando en un bar, clavado en un bar, dice Juan Carlos Alvarado que él estaba tomando y el Espíritu Santo en el bar, no en el mar la vida es más sabrosa, en el bar, el Espíritu Santo le dijo: quiero darte un abrazo y quiero que vuelvas a mi presencia. En un bar. Y dice que el Espíritu Santo empezó a hablarle y que él le dijo: es que no entendés que yo no te quiero servir. Es que no entendés que yo no quiero. Pero el Espíritu Santo insistió. Y ahí fue cuando él se volvió un adorador. Un adorador. A una sierva de Dios que era más legalista que Eugenio Macías, le habló el Espíritu Santo y le dijo: andate a tal bar, a un antro. Allí, le dice, está un siervo mío que anda vestido de mujer y él hoy se va a suicidar. Ve e interviene y dile que yo lo amo y que lo quiero usar para mi gloria. Ella, sin duda, como Ananías: Señor, yo he oído de ese hombre que es matón. Ve por qué instrumento me es. La iglesia tiene que estar lista para cuando el Señor le dé órdenes, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos Dios hará cosas que a los que la oyeren les van a reteñir los oídos. Les van a reteñir los oídos. O sea, Dios va a empezar por causa de su compromiso, porque esa voz está vigente. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Porque nos hemos encajonado, no, que solo en este lugar se debe de adorar y que solo en tal lugar no. El Señor puede manifestar su gloria en cualquier lugar, siempre y cuando su nombre sea respetado. Mire qué extraordinario. ¿A dónde se puede manifestar la gloria de Dios? En todos lados. Así que olvídese que en el cuarto está seguro, que allá en donde nadie lo mira, que en otra ciudad. Sí, porque hay gente que se va a otra ciudad a hacer sus cosas y piensa que haya nada que ver. Y mire lo que hace la gloria de Dios y la santidad de Dios. El verso 4 dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Qué pasó con los quiciales de las puertas ante la santidad de Jehová de los ejércitos? ¿Qué hicieron los dinteles de las puertas?
¿Qué hicieron los cimientos? Se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Como 4 veces yo he visto eso, que la casa se llena de humo. Pero yo ya lo he visto y es extraordinario. Incluso ya he escuchado instrumentos que no estaban siendo tocados en la iglesia. En uno de los cultos, me acuerdo, en la iglesia donde el apóstol Erwin Galán estábamos adorando al Señor, y de repente les dice él a los músicos: dejen de tocar, dejen de tocar. Y cuando ellos dejaron de tocar, no los instrumentos que ellos tenían, porque a saber cómo andaban los músicos y los cantores, cuando ellos dejaron de tocar, siguieron sonando los instrumentos. Y empezó todo el mundo un Pentecostés glorioso. Allí hasta el más duro cayó de rodillas, pidiendo clemencia al Señor, porque Dios es santo. Se estremeció y la casa se llenó de humo. Y vea lo que dice el verso 5. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Por dónde había entrado el pecado al profeta Isaías? Por sus palabras, por su vocabulario. ¿Sabe usted cuánta gente que se dice ser cristiana, usted le escucha el vocabulario y se dicen ser hijos de Dios? El trato o la forma en que le hablan a los hijos, en la forma en que le hablan a la esposa, en la forma en que le hablan al esposo, en la forma en que le hablan a las cosas, aún a lo que Dios les regaló. ¿Cuántos cristianos para ellos de P para arriba, de Z para arriba, es tan fácil? Y se dicen ser hijos de Dios. Con la boca que dicen santo, 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 con esa misma boca maldicen a su prójimo y maldicen la creación de Dios. Y quieren ver la manifestación de la gloria de Dios. ¿Cuándo vamos a ver eso maravilloso que con la sombra de Pedro, que con los paños y delantales del cuerpo de Pablo? Pablo tenía el mismo espíritu que está aquí en esta tierra y que está aquí en nosotros. Pero ¿cuál es el vocabulario que la iglesia usa? Cristianos que son expertos en decir vulgaridades, malas palabras, y con esa boca quieren adorar a Dios. Y con esa boca se pueden ir al infierno como instrumento, porque la Biblia dice: por tus palabras serás juzgado, o por tus palabras serás justificado. Pero vemos gente, incluso desde los púlpitos, yo a veces escucho cómo gente dice palabras tan sucias y vulgares. El cuerpo tiene su nombre, cada parte de nuestro cuerpo tiene su nombre, pero escucho gente cómo se expresan de una manera ofensiva hacia el templo del Espíritu Santo. Pero ¿sabe usted que mucha gente por su vocabulario se va a ir al infierno? Porque creen que es normal decir hijo de no sé qué. Creen que es normal. Mire, yo se lo enseñaba a la iglesia y se lo voy a repetir a usted. Los desechos de los animales, ese se llama estiércol. El desecho del ser humano, eso se llama excremento. Pero ¿cuántos cristianos utilizan la palabra
para referirse a sea estiércol o sea excremento. ¿Cuántos cristianos dicen? Y tan fácil que lo hablan como lo habla cualquier vulgar de allá de la calle. Aló, estoy al aire. Como lo habla cualquier vulgar. Es que me llené el zapato, dicen de. Es que vos solo hablas. Ah, bueno, pastor, ahora le voy a decir es que vos solo excremento hablas. Ajá. Pero cristianos, ¿y sabe qué dice la Biblia? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Quiénes son los que hablan con palabras corrompidas? La gente que Satanás le gobierna la lengua. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria, o sea, la palabra que edifique. ¿Cómo es el trato? ¿Cómo es el trato? ¿Sabe usted cuánta gente maldice? Y es que ese tu papá es un perro. Es que esa tu mamá es una. Y comienzan a mencionar y a maldecir. Me castigó Dios con ese drogadicto, con ese borracho, con ese no sé qué. Pero ¿cómo deben de ser las palabras de nosotros? ¿Cómo debe de ser nuestro vocabulario? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabe usted por qué hay gente que dice es que yo no sé orar? Es que yo no sé cómo orar, por favor. ¿Cuántas palabras usted no puede aprender a través de la Biblia? Pero mis amados, ¿cómo dice la Escritura? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, ¿qué? Buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y sabe usted que hasta para predicar hay gente que más bien ofende cuando habla. Ofende. Porque no es lo mismo que yo le diga a Gabriel Isaac: tráeme un vaso de agua, chavalo. ¿A qué le diga? Campeón, conseguime agua. La misma orden. Pero, mis amados, la Escritura es clara cuando dice que nosotros no hablemos palabras corrompidas, porque las palabras corrompidas es de los seres caídos. Y hay gente que los demonios le usan la lengua, le gobiernan la lengua para hablar palabras obscenas. Y sabe usted que los santos, los hijos de Dios, le ofende. A mí, por ejemplo, me choca escuchar a una persona mal hablada que para todo, y cristianos, que usted los escucha y usted dice: hombre, ¿qué vocabulario es ese? ¿Qué vocabulario es ese? Cuando Dios dice, o sea, mire qué tremendo. El profeta vivía en medio de un pueblo. Y usted tiene que tener cuidado que no se le peguen esos dichos o esas palabras de aquellos con los que usted conversa o con los que usted se relaciona. Tiene que tener cuidado. Porque también la Biblia dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mire cómo cómo tenemos que tener mucho cuidado. Habla como mexicano, habla como... Comienzan a decir palabras que uno tiene que tener cuidado, porque lo que significa aquí una cosa puede significar otra en otro lado. ¿Escuchó? Lo que usted dice aquí puede significar una cosa, pero en otro lado. Me acuerdo que aquí vino, creo que fue Yamil Jiménez. Y él empezó a decir
Y que no, que se ponen a hablar paja y que no sé qué. Y alguien le dijo, pastor, le dice, eso aquí es mala palabra. ¿Pero por qué? Le dice, si paja es basura, es suciedad, es. Sí, le dice, pero aquí eso no. Y la Biblia habla, ¿no? Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no? Pero nosotros sabemos con el sentido que lo utiliza la gente afuera. Entonces, mis amados, nosotros como cristianos debemos de pedir al Señor que purifique nuestras palabras. ¿Saben cuál es una de mis oraciones? O una de mis declaraciones. Yo le digo al Señor, pon guarda en mi boca para no pecar con mis labios. Pon guarda en mi boca para no pecar con mis labios. Porque de las muchas palabras viene no falta pecado, dice la Biblia. Entonces debemos de tener mucho cuidado. ¿Cuál es? O sea, no andemos usando términos que más bien nos puede hacer ver como vulgares o como personas insensatas. ¿Me estoy explicando? Tengamos cuidado. Mire las canciones de ahora. Por favor. ¿Y sabe cuál es el problema? Satanás le tiene terror a las mujeres por la profecía dada a las mujeres. Pero todas las canciones basuras de ahora les dicen perra, les dicen cualquier basura. Y ellas bailando y haciendo el movimiento al ritmo de que le estén diciendo perra, que le estén diciendo sucia, que le estén diciendo te voy a poner así, te voy a poner así, te voy a hacer. Y ellas bailando. O a veces cantándola. Usted se debe dar su lugar. La Biblia dice que usted es vaso frágil. Usted es vaso frágil y así debe de ser tratado como vaso frágil. Y cuidadito, esposos, usted refiriéndose a su esposa con palabras. Porque cuando usted le dice alguna palabra ofensiva a su esposa, recuerde que usted es una sola carne y eso le está regresando a usted. Es como que se esté viendo al espejo y usted mismo se esté diciendo eso. Tenemos que tener cuidado. ¿Aló? Entonces Isaías dice, me va a matar el Señor porque yo hablo palabras. Pero el Señor le dijo, no importa, hijito, yo entiendo que vos, es que por lo que venís del mundo. No, yo entiendo que es que como estás recién convertido podés. No, inmediatamente le mandó carbones y se los puso en la boca. Y le dijo, esto ha quitado tu culpa y esto te ha quitado con la que usabas para pecar. Debemos de tener cuidado cómo hablamos, cómo nos referimos a las cosas, cómo nos referimos aún hasta la creación, cómo le hablamos. Tenemos que tener cuidado. Decía la profeta Ana Méndez, tremenda mujer de Dios, en el libro de Sentado en Lugares Celestiales, creo que es. Dice ella que en una ocasión, cuando ella era niña, la traumaron con las mariposas. Y dice que en una de las ocasiones ella viene y mira una de las mariposas en la pared y dice que ella con asco y con repudio, ella dijo, qué horrible criatura eres. Y dice que el Espíritu Santo, el Padre le habló y le dijo, dime, ¿por qué te refieres así a mi creación? Para mí, mi creación es lo más bello. Y sabes tú el propósito, dice que le empezó a dar clase de la función que tenía. Y ella le pidió perdón al Señor. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces maldecimos la creación y hablamos mal de la creación? Porque palabras, no solo palabras vulgares, sino también hablar mal. Pronunciar palabras que no son correctas ante la creación. ¿Por qué Eliseo mató a 42 jóvenes? Solo porque le dijeron calvo, para que tenga cuidado.
Y mire que Dios lo respaldó. Empezaron a decirle: calvo, sube, calvo. El pelón ese, la greñuda esa, el calaverudo ese, el gordinflón ese. Cuidado que si es ungido o si es templo del Espíritu Santo, es creación de Dios. Imagínense que ni al mismo diablo Dios permite que lo maldigamos. Judas 9 lo dice, que el arcángel Miguel, cuando contendía con Satanás, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir palabras de maldición, juicio de maldición, sino que solo le dijo: el Señor te reprenda. Pero ¿cuánta gente se atreve a maldecir a esa criatura, ladrón, mentiroso y asesino? Yo así me refiero a él, a Satanás, ladrón, mentiroso y asesino, porque es experto en hurtar, matar y destruir. Así le hablo cuando voy a declararle alguna palabra, le digo: un momento, mentiroso, ladrón y asesino, yo no tengo ningún contrato con vos. Pero ¿qué le dijo el arcángel Miguel? El Señor te reprenda. Pero no se atrevió. Y hay mucha gente. Es que ese maldito, es que esa cucaracha vieja, es que ese Yuri lo machacaba y la terminó machacando a ella. Exacto, blasfeman de cuantas cosas no conocen. Pero cuántas personas se atreven a hablar mal. Y ojo y oído. ¿Sabe que hay algo tan extraordinario? No es lo mismo. Y mire que aquí es donde debemos de tener nosotros ese cuidado. Cuando usted, incluso hasta en un saludo, no es lo mismo que yo le diga Leno a que yo le diga apóstol Leno. Hay algo que se me desata. ¿Y cuánta gente? Mira Ángel, o mira Gabriel, o mira hermano. Y no le estoy diciendo: y a mí, si usted me dice arcángel, serafín, querubín, eso al final, si no lo dice de corazón tampoco, no. Pero sí es importante. Y le voy a decir esto, entonces cuando usted dice el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, la licenciada, el ingeniero, usted le da peso a eso. Y la gente se siente honrada y respetada. Maravilloso, ¿no? Imagínese yo presentando a mi esposa. Ella es la hermana Xiomara. Entonces, ¿será que no trajo a su esposa? Miren, ella es mi esposa. Para los que no la conocen, ella es mi esposa. Ah, él anda conmigo. No, él es mi esposo. Ya sienta un respeto. ¿Me estoy explicando? No, es mi primo. No, es mi prima, dice. Cuando éramos mundanos, solo primas y primos teníamos. Es bueno, ¿no? Desde que no, ella es mi hija, él es mi hijo. Es importante. Pero mis amados, ¿cuántos de nosotros como cristianos, cómo nos expresamos, cómo hablamos? Y debemos de darle el lugar que la gente se merece. Cuando hablamos, eso te desata algo. ¿Por qué cree que a Jesucristo, cuando le decían maestro o rabí, cómo fluía Jesús? Como maestro. Pero cuando le decían el hijo del carpintero, no está con nosotros, no se llama su madre María y sus hermanos y sus hermanas no están con nosotros. ¿Fluyó Jesús para ellos? No. Dice que no hizo muchos milagros a causa del irrespeto, de la incredulidad de ellos, porque no creían en lo que Jesús tenía, lo que Jesús podía dar. Entonces nosotros debemos de tener cuidado qué palabras hablamos, incluso para referirnos al Padre. Dios no es Diosito.
Dios no es Diosito, no es señorcito, no es padrecito. Por eso es que en el cielo no hay angelitos, angelitos solo yo. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces el profeta, cuando le ponen el carbón, le quitan todas las vulgaridades. Porque ¿sabe usted que hay gente que dice, no hombre, es que me tienen que entender, yo soy recién convertido? Señores, creo que ya tengo los 24 años de servirle al Señor y 18 de edad. Pero desde que yo me convertí al Señor, si había alguien vulgar, mal hablado en mi nación, yo creo que era yo. Todo tenía un nombre: silla, zapato, gorra, pañoleta, gafas, todo tenía un nombre y no buen nombre. Pero cuando vine a los pies de Jesucristo, extraordinario, el carbón encendido. 24 años de no hablar palabras deshonestas o ni maldichas. Nunca digo no tengo, no puedo, siempre. Pero cambia. Y hay gente que es cristiana y dice, no, pero es que yo ahí voy poco a poco. Y si poco a poco se va al infierno. No, hombre, ahí poco a poco vas a ir cambiando. No. Isaías cambió de un solo su vocabulario, ¿sí o no? Inmediatamente. Y usted se conoce, yo no sé por qué estoy hablando esto, pero usted se conoce cómo es su vocabulario, cómo son sus palabras. Y si usted sabe que es mal hablado, la Biblia dice que por sus palabras va a ser juzgado y por sus palabras va a ser o condenado o justificado. Las palabras ociosas, dice la Biblia, que las tenemos que quitar de nosotros. Y las palabras ociosas también tienen que ver con justificaciones. No puedo, es que tal cosa. ¿Y por qué no hiciste tal cosa? Es que fíjese que eso también la Biblia lo condena. Y sacaste la canción. Es que y hiciste el resumen. Ay, es que viera que he estado ocupado. Yo no te pregunté si estabas ocupado, si lo hiciste o no. Porque te puede llevar tu sorpresa y te podemos dar vacaciones para que tengas más tiempo para ya no mandarlo. Pasa como el mal de los estudiantes maletas. No, es que esa profesora ya tiene tema conmigo. Y aprobaron 99 estudiantes y solo él se aplazó. Entonces hay que quitarse esas palabras de andarse justificando. ¿Y por qué no oró? Es que hiciste el altar, es que tal cosa. Hiciste el ayuno, es que no sé qué. ¿Y por qué no vino a la iglesia? Es que fíjese. Es que mire, es que tal. Todo el tiempo justificándose. Eso así no funciona. La Biblia habla que las palabras ociosas, me lo pusieron por acá, chicos. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahí van quedando anotadas. Lunes, 1.455.000. Martes, miércoles, no sé con qué hicieron esa medición, pero dicen que las mujeres hablan 180 palabras por minuto. Imagínense 180 palabras por minuto. De esas 180, ¿cuántas serán de edificación? Por eso es que cuando Jesús resucitó no se le apareció a los hombres, porque de aquí que lo dijeran. Pero mis amados, ¿de cuántas palabras? De toda palabra ociosa. Las palabras ociosas son palabras
que no edifican, que no producen, que no son de bendición, pero palabras ociosas: no tengo, no puedo, se me olvidó, es que fíjese, es que esto, es que lo otro, buscando la justificación.